buenas tardes. Comenzamos con un nuevo episodio de Mito Música y algo más, con el fin de, entre otras cosas, conocer nuestro mundo simbólico interior. Hoy se encuentra con nosotros César Rodríguez Espinel. César es profesor de Historia, Simbología de las Religiones y Mitología Comparada, diplomado en Mitología y Simbología en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, bachiller en Ciencias Religiosas y magíster en Diálogo Interreligioso, Ecuménico y Cultural. César además posee un grado superior en Turismo y trabaja como guía en el Museo Nacional del Prado y la Ciudad de Madrid. Sus guías están enfocadas desde el punto de vista de la simbología religiosa, puesto que considera la simbología el idioma más antiguo del mundo y patrimonio de nuestra humanidad. Bienvenido a Mito Música y algo más, César. Hola Bienvenido. Cintia, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Ya te lo decía fuera de micro, que me hace mucha ilusión siempre conocer compañeros y compañeras de camino, de divulgación, de aprendizaje. Así que muchísimas gracias por invitarme a este tu espacio. Es un gusto tenerte aquí en Mito Música. Bueno, comencemos entonces, si te parece, hablando un poco del pensamiento simbólico, ¿no? ¿Por qué crees que está tan presente en nuestra vida cotidiana, aunque a veces de manera inconsciente? Ujú. Pues, mira, para mí el pensamiento simbólico está tan presente en nosotros porque es una de las mayores expresiones de nuestra genuina humanidad. O sea, es la capacidad que tenemos los seres humanos de penetrar en significados profundos de la realidad, ¿no? De concebir una riqueza añadida al mundo que nos rodea. Entonces, esto se explica también muy bien por la propia etimología de la palabra, ¿no? La palabra que es griega, que es símbolon, significa poner junto o reunir. Entonces, originalmente el símbolo era una pequeña pieza que se dividía en dos partes y cada una de esas partes se entregaba a cada una de las personas a las que unía un vínculo. Por ejemplo, si una persona le prestaba dinero a otra, los hijos de esta última podían reclamar la deuda presentando la mitad del símbolo y juntándola con la otra mitad del deudor. Entonces, este Mm. significado original traspasó las fronteras de la realidad física y la palabra ya pasó a designar el vínculo y la unión de todo orden y condición frente a su antítesis, porque símbolon es lo que une y se opone a diabolos, que es lo que separa. Ajá, mira qué interesante. Claro, es fascinante, ¿no? Entonces, claro, la etimología muchas veces nos da las claves de las cosas, ¿no? Entonces, el símbolo se opone al diablo. Mm. Entonces, un ejemplo que uso mucho en mis clases, porque creo que explica muy bien cómo funciona el proceso del pensamiento simbólico, es el de el sujeto, ¿no? Una persona que ve un elefante. El elefante es el objeto. Y en su relación con ese elefante, ¿no? En la convivencia con él, en cómo se relaciona con él, descubre, por ejemplo, que ese elefante abre caminos en mitad de la selva, ¿no? Cuando está todo cubierto de maleza, con troncos, con ramas, etcétera, el elefante va utilizando su trompa y sus colmillos para abrirse paso y trazar una senda. Y Mm. entonces el sujeto que ve esa realidad del objeto desarrolla el concepto de Ganesha, que es el dios con cabeza de elefante, cuya principal característica es que es el dios removedor de los obstáculos. Ajá. Claro, entonces, yo entiendo el pensamiento simbólico como una capacidad humana innata que colorea la vida, ¿no? Que la dota de un sentido que trasciende la mera supervivencia, porque los símbolos siempre remiten a algo que está más allá de lo representado, pero están anclados a lo representado, porque el pensamiento simbólico nace de experimentar la realidad. Entonces, si Mm. uno, también otro ejemplo, si uno observa la montaña como el lugar donde el cielo toca la tierra, pues puede pensar fácilmente que es el hogar de los dioses. Si uno ve que el fuego arrasa con todo lo que encuentra, pero controlado sirve para dar luz y calor, puede concebirlo como un símbolo de destrucción y de purificación. Claro. Entonces, de esta manera es como funciona todo, ¿no? Nos relacionamos con el mundo y lo dotamos de significados profundos. Y es así una manera de mediar entre lo visible y lo invisible, o lo concreto y lo intangible, o lo inmediato y lo trascendente. Entonces, no es solamente una cuestión intelectual, sino también afectiva, creativa y relacional.
¿no? Entonces, el pensamiento simbólico está tan presente en nuestra vida cotidiana porque forma parte de la estructura más profunda de nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Porque Así es. usamos símbolos para construir identidad, ¿no? Por ejemplo, las banderas, las lenguas, los nombres, también para hablar de aquello de lo que no se puede hablar de forma literal, como el amor, el miedo, la muerte, para dar también sentido a experiencias límite o experiencias complejas, ¿no? Creando cosas como el lenguaje, la religión, el arte, los sueños, los ritos, incluso las marcas comerciales. Entonces, muchas veces utilizamos todos estos símbolos de manera inconsciente porque ya los hemos interiorizado culturalmente. Mm, Ya asociamos colores con emociones o gestos con actitudes o números con supersticiones, ¿no? De hecho, por ejemplo, un anillo no es solamente un objeto circular, ¿no? O sea, le otorgamos el significado también de compromiso, de eternidad, de poder o de pertenencia. Entonces, al final lo simbólico es lo que constituye la base del sentido. Es una de las cosas más importantes que nos distingue de los propios animales. Ahora, asimismo, vivimos en una sociedad, César, que es hiperracional, ¿no? Que, que se basa solo en lo que vemos, lo real, lo literal, ¿no? Y ¿crees que se ha perdido un poco esta conexión con este lenguaje simbólico que acabas de describir tan bien? ¿O podría haber así como una transición, como un paso entre lo que sería el logos, lo mental, lo racional y el mito, entendido como este entender la vida, como acabas de decir, ¿no? De una manera más simbólica? Bueno, pues sí que es verdad que ya desde la modernidad, ¿no? Especialmente desde el siglo XVI, se ha consagrado ese logos, ¿no? Esa razón analítica como la herramienta privilegiada para comprender y transformar el mundo. Es verdad que ha desplazado o ha silenciado el mitos, ¿no? El lenguaje simbólico, pero que efectivamente ya hemos visto que es crucial, ¿no? Porque nos conecta con las dimensiones profundas de la existencia humana. Entonces, claro, el ser humano necesita narraciones, necesita interpretarse a sí mismo y necesita proyectarse más allá de lo inmediato para sentirse pleno. Ya decía Eduardo Galeano que no estamos hechos de átomos, sino que estamos hechos de historias. Entonces, el pensamiento simbólico no ha desaparecido porque no puede hacerlo, porque la desaparición del pensamiento simbólico implicaría que hemos dejado de ser humanos. Entonces, sigue presente en nuestras vidas, lo que ocurre es que muchas veces no somos conscientes de ello. Pero el pensamiento simbólico se expresa, por ejemplo, en los sueños. Se expresa, por ejemplo, en gestos, en relatos, en imágenes que nos conmueven sin que sepamos muy bien por qué, en narrativas que nos construyen no solamente como individuos, sino también como comunidades. Entonces, no es que se haya perdido la conexión con el lenguaje simbólico, sino que más bien hemos adormecido nuestras herramientas para emplearlo y para interpretarlo. Entonces, la cuestión de si podríamos vivir un paso del logos al mito, esto es una expresión que yo escuchaba en la asignatura de Historia de la Filosofía en el instituto y que ha hecho mucho daño porque daba a entender que los griegos de un día para otro dijeron, vamos a cambiar radicalmente nuestra forma de pensar. Entonces, no, o sea, en el mundo antiguo el mito no era ni una mentira, ni una historia fantasiosa para ignorantes, como se nos ha vendido a menudo, sino que era una forma profunda de sabiduría. El mito era una herramienta para acceder a las realidades a las que el discurso lógico no puede acceder. Entonces, los mitos y ritos no están concebidos para explicar cómo suceden las cosas, sino por qué esas cosas importan. El mito no resuelve problemas técnicos, pero sí es capaz de sostener al alma humana frente a lo inefable. Entonces, en el Mm. mundo antiguo nunca hubo un paso del mito al logos, porque mito y logos eran dos esferas diferenciadas de conocimiento y de experiencia, complementarias. El logos se encargaba de buscar soluciones prácticas para el presente y el mito se ocupaba de significar el pasado y proyectar el futuro. Pero es verdad
que después de la Ilustración fuimos progresivamente perdiendo ese binomio existencial cuando el mito fue desacreditado como infantil o irracional y el rito se volvió como algo mecánico o superfluo. Y ahí la religión misma, en muchos casos, se transformó en una doctrina literal en lugar de en una experiencia simbólica. Y es eso, a partir de sobre todo del siglo XVIII, nos quedamos con el logos como la única brújula, confiando en que él mismo y solo bastaría para guiarnos en la vida, ¿no? Pero al final lo que hemos descubierto de eso es que vivimos en una cultura que es efectivamente inmensamente eficiente y al mismo tiempo está profundamente hambrienta de sentido. Mm. Entonces, es muy paradójico que hoy asistimos a un curioso retorno de lo simbólico, ¿no? En medio de crisis climáticas, de guerras, de vacío existencial, de vértigo digital, pues hay muchas personas que buscan nuevas formas de conexión y de sentido. Entonces proliferan las espiritualidades alternativas, los rituales contemporáneos, las narrativas épicas en el cine, en literatura, en la cultura pop en general, también una reconstrucción de las mitologías antiguas. Entonces, esto no es, por así decir, un regreso nostálgico al pasado, ¿no? Sino una reapertura hacia el mitos, hacia el mito, entendido como la dimensión necesaria de la existencia. Entonces, no se trata de reemplazar el logos por el mito, ni de despreciar los avances de la razón, sino de recuperar el equilibrio, de reconocer que necesitamos ambos lenguajes, el logos para comprender el mundo y el mito para habitarlo con sentido. Entonces, es más que probable que estamos empezando a intuir que vivir únicamente desde la razón es habitar un mundo plano, sin ningún tipo de profundidad simbólica, y también estamos entendiendo que sin mito, sin rito, sin narración simbólica, el ser humano está incompleto. Claro, claro, claro. Y bueno, mencionaste algunos, eh, digamos, el sentido de algunos mitos, ¿no? Y en tu experiencia en concreto, ¿no? ¿Cómo nos siguen hablando hoy, ¿no? Mencionaste como en la literatura, ¿no? En el cine. ¿Hay Ujú. algún otro ejemplo que nos puedas dar de cómo hoy los mitos en sí mismos, ¿no? ¿Nos siguen hablando? Sí, sí, sí. Claro, al final es un poquito lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, los mitos nos siguen hablando porque son estructuras narrativas que interpelan fibras profundas de nuestra experiencia como humanos. Entonces, están muy lejos, contrariamente a lo que se suele pensar, de ser relatos muertos, ¿no? O vestigios de la imaginación primitiva de culturas lejanas, sino que los mitos hablan de lo que está ocurriendo siempre. O sea, los mitos nos interpelan porque tratan de transmitir cuestiones universales, ¿no? Los mitos hablan del conflicto entre el deseo y el deber, tratan del miedo a la muerte, tratan de la búsqueda de origen y de identidad, tratan de enfrentarse a lo desconocido, del conflicto entre el orden y el caos, el sentido del sufrimiento, el anhelo de Existencia, redención. ¿no? La existencia misma, ¿no? Es que es la propia existencia, o sea, los mitos hablan a la esencia de lo que es ser humano. Y por eso cuando escuchamos, por ejemplo, el relato de Prometeo desafiando a los dioses para dar el fuego a los hombres, nadie piensa en ello como un asunto arqueológico de la antigua Grecia, sino que nos proyecta hacia las personas que arriesgan su vida por defender el conocimiento, los que se rebelan contra lo establecido o el precio que pagamos por nuestra ambición. O cuando leemos sobre Gilgamesh llorando la muerte de Enkidu, nadie lo ve como una historia infantil, sino como un relato que plasma perfectamente nuestra propia vulnerabilidad frente a la pérdida que experimentamos todos. O cuando leemos sobre el viaje de regreso a Ítaca de Odiseo, no la vemos como una sencilla historia de aventura, sino como un relato del viaje de regreso a nosotros mismos, de la incertidumbre y de la identidad o de la lucha precisamente entre ese deseo y el deber, ¿no? Entonces, al final, los mitos sobreviven de una manera o de otra en los Juegos del Hambre, en la saga de Harry Potter, de Star Wars, de todos estos conceptos fundamentales, el deseo, el amor, la muerte, la libertad, la redención, el odio, todos los grandes valores fundamentales están trasladados en esas historias, en esas narraciones. Mito significa literalmente relato, narración, ¿no? Entonces, los mitos sobreviven porque no buscan enseñar verdades literales, sino expresar verdades simbólicas.
¿no? Al final los mitos funcionan como espejos del alma que devuelven el significado en un mundo que está saturado de información. Entonces, frente a la lógica del consumo inmediato, los mitos siempre van a invitar a contemplar lo profundo, lo ambiguo y lo sagrado también. O sea, nos recuerda que hay dimensiones de nuestra vida, de nuestra existencia, que no pueden reducirse ni a cifras ni a fórmulas. Entonces, en el fondo, atender a los mitos, primero leerlos y luego pensar sobre ellos, reflexionar en ellos, nos permite escuchar lo que siempre permanece en nosotros, independientemente del paso del tiempo y de la cultura en la que habitemos, porque son verdades universales porque apelan a la propia existencia humana. Exacto, recién mencionaste algo como son espejos del alma, ¿no? Y, y yendo más allí en concreto a tu experiencia personal, ¿no? Tu propia búsqueda de sentido o de realización personal, ¿hay algún símbolo o mito que a ti te haya resonado más? Esto si lo quieres compartir, obviamente, porque es muy personal, ¿no? Pero hay algo que haya dicho, esto hizo un clic interno en tu vida y te dio elementos que te ayudaron en tu crecimiento personal, ¿no? Mm. Sí, es gracioso porque precisamente el noviembre pasado impartí una conferencia sobre el Axis Mundi, ¿no? El símbolo del eje del mundo, que utilizaba como símbolo para el encuentro y el diálogo interreligioso, ecuménico y cultural, ¿no? Allí donde confluyen los opuestos. Pero creo que si tuviera que decantarme por un símbolo que muchas veces, incluso de forma inconsciente, me ha acompañado, creo que sería el dios Hermes. No solo porque es el mensajero entre los mundos, ¿no? El que transita entre los dioses y los humanos, entre la luz y la sombra, sino porque representa al mismo tiempo dos dimensiones que en mi trabajo he aprendido a considerar inseparables, que son la hermenéutica y lo hermético, que tienen su nombre en las dos palabras a pesar de que significan cosas tan radicalmente distintas, ¿no? Claro, para quien no lo conozca, Hermes, según la cosmovisión religiosa griega, aparece representado, entre otras muchas cosas, como dios de los caminos, de las encrucijadas y del paso entre fronteras, ¿no? Entonces eso simbólicamente creo que define muy bien mi vocación como profesor de historia y simbología de las religiones, porque enseñar símbolos y mitos no es imponer significados fijos, sino acompañar a otros en el tránsito hacia sus propios descubrimientos. Mm, Entonces, crear al final puentes entre culturas, épocas y creencias, moviéndonos siempre con infinito cuidado y respeto entre lo sagrado y lo profano, entre la razón y la intuición o entre el logos y el mitos, ¿no? Entonces, en lo personal, desde la hermenéutica he aprendido a interpretar, ¿no? A tratar de traducir lo simbólico para hacerlo comprensible al gran público, pero también he aprendido que no todo tiene que ser explicado, que hay dimensiones de lo simbólico, que ahí es donde entra lo hermético, que reclaman mucho más silencio, respeto y simplemente contemplación. mm, Entonces, el símbolo nunca se agota en la interpretación, ¿no? Siempre deja un resto, un eco, ¿no? Que conviene aprender a respetar y a admirar, ¿no? Siempre queda algo por decir. Y en todas las tradiciones religiosas, saber cuándo debe haber palabra y cuándo silencio es una muestra de sabiduría. mm, Entonces, Hermes, claro, recuerda además que el verdadero conocimiento nunca es lineal ni definitivo. Entonces, al final el viaje por el conocimiento es un ir y venir constante entre lo que sabemos y lo que intuimos, entre lo que se puede decir y lo que debe ser guardado como misterio, ¿no? Entonces, al final, como el propio Dios, los docentes y los divulgadores tenemos que ser intérpretes y a la vez guardianes, ¿no? Tenemos que ser capaces de abrir caminos sin destruir lo que hace que esos caminos tengan sentido. Por eso, en mi búsqueda personal y profesional, yo creo que Hermes no solo ha sido un dios más de los muchos de los que he hablado,
sino un compañero de camino y un símbolo que todavía me acompaña, ¿no? El símbolo del diálogo, del desequilibrio entre decir y callar, ¿no? Entre enseñar y solamente sugerir. Y al final creo que en ese equilibrio está el corazón de toda verdadera transmisión del saber. Ah, qué bonito esto que dices, ¿no? Gracias, César, por compartir esta riqueza, ¿no? Y algo tan íntimo y personal, ¿no? Y tan rico al mismo tiempo. Gracias, súper gracias. Y también la pregunta que me surge ahora es un poco, ¿qué sucede con los símbolos en cuanto a cómo pueden ayudarnos a reconfigurar en momentos de crisis, en momentos de transformación personal o vital? ¿Cómo nos pueden ayudar a esto, a reconfigurar la visión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Si has tenido alguna experiencia en este sentido o has observado esto en personas cercanas, eh, porque bueno, en el método con el que yo trabajo se trabaja mucho también con la simbología y los cambios y la transformación personal, ¿no? Entonces, eh, muchas veces un símbolo, ¿no? Tiene un determinado significado para una persona y otro significado para otra y hacen como un clic, ¿no? En una nueva cosmovisión, ¿no? De la vida de esa persona, ¿no? ¿Qué sucede Ujú. en estos momentos? ¿Qué piensas o qué crees o si has tenido la posibilidad de observarlo en tu vida misma o en la vida de otros, ¿no? Ujú. Sí, mira, en ámbitos incluso te diría hasta lo más general posible, las propias situaciones, ¿no? de dificultades, de momentos difíciles, tienen incluso su propio símbolo que aparece muy bien expresado en los mitos cosmogónicos y teogónicos, es decir, el origen del cosmos, del orden, ¿no? del universo, y el origen de las divinidades. Y va siempre por ciclos, y esto además se repite en todas las tradiciones religiosas del mundo. No puede haber un orden nuevo sin antes pasar por un proceso de caos, ¿no? La lucha entre el orden y el caos de la que hablábamos antes no se concentra solamente en los orígenes del mundo, ¿no? Que siempre es muy habitual encontrar relatos de la creación del mundo donde dos grupos de dioses se enfrentan, crean el mundo y ya está. No, no, o sea, el caos nunca es eliminado del todo, siempre prevalece porque es una fuerza elemental, es una fuerza primaria. Y la sucesión de órdenes, cuando un orden deja de funcionar, cuando ya tiene elementos caducos que no aplican a las circunstancias actuales de un momento determinado, no se puede pasar de un orden a otro sin pasar por un proceso de destrucción, de dolor, de separación, de tristeza profunda. Entonces, esa transición entre dos órdenes siempre aparece reflejada en el proceso de caos. Entonces, en esos momentos donde las certezas se tambalean, ¿no? Donde ya no nos identificamos con lo que éramos y lo que vamos a ser todavía no tiene forma, ahí es donde el símbolo encuentra su mejor punto de anclaje y al mismo tiempo de tránsito. Mm, Precisamente porque no explica. El mito, o sea, no pretende imponer su orden, sino simplemente orientar, revelar, otorgar sentido. No, no da respuestas cerradas, no resuelve, simplemente abre posibilidades. Entonces, no nos dice literalmente quiénes somos, sino que nos muestra quiénes podríamos llegar a ser. Por eso, en contextos de dolor, de duelo, de ruptura, de búsqueda interior, ¿no? De sentido, un símbolo puede tener el poder de resignificar lo vivido, ¿no? El verlo desde otra perspectiva. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el símbolo del ave fénix no es solamente una figura mitológica originada en Egipto y que pasa a la tradición griega, sino que es una imagen muy poderosa que nos permite entrar en contacto, visualizar, tomar conciencia de nuestra capacidad de renacer después de haber tocado fondo. O algo que he mencionado hace un ratito, ¿no? El cruce de caminos, que es una imagen asociada a Hermes o también a Hécate,
¿no? Claro, ese cruce de caminos aparece cuando sentimos que tenemos que tomar una decisión crucial. Por eso los cruces de caminos están amparados por dos dioses que están entre medias de dos mundos, ¿no? Mm, Entonces, mm, ese cruce es el símbolo que da forma a la incertidumbre y la convierte en un umbral para trascender esa incertidumbre. Entonces, mm, con esto no quiero decir que lo simbólico nos saque mágicamente del caos en el que podamos estar viviendo, ¿no? Pero sí es cierto que nos ayuda a ponerle nombre, a relacionarnos con ello y a habitar ese proceso con más conciencia, ¿no? Porque el mito ofrece un relato alternativo a la lógica del fracaso o del absurdo. claro, El claro. símbolo siempre actúa como esa brújula que nos recuerda que la muerte, ya sea física, afectiva o de cualquier otro tipo, también es el paso a una nueva vida, ¿no? Que el vacío puede contener la promesa del todo, ¿no? En los mitos de origen del mundo, el mundo surge a través precisamente del vacío, de un océano primordial, ¿no? De un caos absoluto y sin embargo en ese caos, en ese vacío, está contenida la potencialidad absoluta, ¿no? Todo puede surgir de ese vacío, ¿no? O también los mitos nos hablan de que el exilio puede constituir también un camino de regreso, ¿no? La construcción de una nueva identidad. Mm, mm, Entonces, y otra cosa que es súper importante, además de todas estas experiencias, eh, el símbolo además nos conecta con lo universal, porque en medio de las crisis personales que vivimos, un símbolo nos recuerda precisamente que esa misma experiencia ha sido vivida por otras personas, no solo antes, sino en nuestro momento también. claro. Entonces, que esa experiencia forma parte del mapa común de la humanidad. Entonces, el símbolo al final también nos enseña que no estamos solos. Mm, Así que en momentos de transformación, de ese periodo necesario de caos para la construcción de un nuevo orden, los símbolos ayudan a reconfigurar nuestra visión de nosotros mismos y del mundo, precisamente porque no impone una narrativa externa, sino que busca despertar en nosotros un conocimiento compartido. Y mm, entonces, ese conocimiento, aunque sea tenue o esté fragmentado, puede ser el comienzo de una nueva manera de habitar en el mundo. Porque cuando alguien vive ese proceso de caos vinculado con las realidades significadas, entonces el nuevo orden que construya puede ser mucho más rico, mucho más profundo y ese proceso de caos puede ser mucho menos doloroso. ujú, ujú. Qué bonito esto que dices, gracias, César. Y bueno, para terminar, ¿cómo pueden contactarte los oyentes para conocer, bueno, tus actividades, tus proyectos, tus guías también en Madrid, turísticos simbólicas? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te pueden contactar? Sí, bueno, pues toda la información sobre los cursos que doy online, tanto en directo como en diferido, está en la página web del Centro Ultrella, que es el espacio online que abrí a raíz de la pandemia del coronavirus, que si quieres te puedo pasar el enlace para que lo pongas en la publicación. Sí, También hago cursos presenciales en Madrid, en el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca, de hecho, sí. ahora de octubre, bueno, ahora. Pasado el verano, de octubre a diciembre, voy a estar impartiendo dos cursos, lunes y miércoles, uno sobre la construcción de la Biblia y otro de historia de las religiones. Y podéis encontrarme tanto en YouTube como en TikTok como Centro Ultrella. Y también podéis escribirme por correo electrónico para recibir información de los cursos o de las visitas guiadas que tengo por Madrid, pues en ultrella.espinel@gmail.com, ahí estoy y la gente que me escribe pues siempre la contesto. Así que Excelente. eh, hay varias formas. Estoy para Bueno, trabajar. bien, ahí pondré también debajo toda esta información, pero bueno, muchísimas gracias, César, por este tiempo.
Nada, por todo lo que has compartido, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Así que bueno, gracias y esperemos verte pronto de nuevo por aquí. Muchísimas gracias a ti, Cintia, de verdad. Ha sido muy bonito y me alegro también mucho de haber compartido este ratito contigo. Así que gracias, gracias por invitarme. Hasta la próxima, entonces. Nos Adiós. vemos. Gracias.